Las mejores historias de terror tienen su propio origen, mayormente en la cultura oriental, sobre todo en Japón y Corea. Como claro ejemplo, tenemos los cuentos de terror japoneses que inspiran a films que se han convertido en material de culto debido a la trama y a las emociones que provocan y por supuesto el miedo escalofriante que nos invade cada que vemos alguna de esas películas. Un ejemplo memorable es precisamente la película Cuentos japoneses de terror. Es del género de horror y es dirigida para Masaki Okano, donde tuvo una brillante idea de narrar 9 historias de terror distintas. A continuación, te presentamos una recopilación de narraciones, cuentos y hasta leyendas urbanas que te erizarán la piel a la hora de recordarlas. Eran casi las 10 de la noche y el club de arte se había alargado más de lo previsto. Los pasillos estaban en silencio, iluminados solo por la luz de emergencia. Después de limpiar los pinceles y lienzos, me invadió un apremio trivial y temible. Necesitaba ir al baño antes de volver a casa. El baño de mujeres del ala oeste era un corredor angosto, con baldosas agrietadas y lamparillas que zumbaban como insectos atrapados. Entré y el eco de mis pasos se multiplicó en la cerámica, produciendo un ritmo nervioso. El espejo empañado de humedad devolvía una silueta distorsionada, la mía, exhausta y salpicada con manchas de pintura roja, un detalle que más tarde me resultaría macabro. Solo abrí la puerta del último cubículo porque los otros dos estaban clausurados con cintas de advertencia. Al sentarme, pude jurar que el aire se tornaba más denso, como si alguien hubiese sellado el baño desde afuera. Entonces, la luz titiló, 1, 2, 3, y se estabilizó con un resplandor débil y frío. Fue ahí cuando la escuché. ¿Quieres papel rojo o azul? La voz era femenina, como una caricia, pero traía un filo helado que me erizó la nuca. El origen sonaba indefinido, no provenía de la puerta ni del techo, sino de las propias paredes, tal vez de la cañería o de mis huesos quizá. En ese momento recordé de golpe la leyenda de Acamanto, un espíritu que se echa a quien está solo en el baño. Según cuenta la leyenda, este espíritu te hace elegir entre color rojo y azul. Si respondes papel rojo, sufrirás 1000 cortes hasta que te desangres. Si eliges el papel azul, serás estrangulado hasta que tu cara se vuelva azul. Si intentas engañar o escapar a Acamanto, pidiendo un color diferente, te llevará con él directo a las tinieblas. Lo único que pude hacer fue contener mi respiración, esperando que la voz se desvaneciera, pero regresó más cerca, casi susurrando en mi oído. Papel rojo o azul. Mis manos temblaban, miré hacia el suelo. La sombra bajo la puerta no era la mía. 2 pies descalzos, blanquísimos, se asomaban tras la rendija. Sus uñas parecían pétalos marchitos. No podía quedarme callada. La leyenda decía que ignorar la pregunta solo enfurecería al espíritu. ¿Qué hacer? Si elegía, estaba perdida, si no, también. Por favor, alcancé a murmurar, no necesito papel. El silencio fue absoluto. Sentí un soplo de viento frío recorrerme el cuello, como si alguien se inclinara sobre mí desde atrás, aunque no hubiera espacio para tal cosa. El bulbo de la lámpara parpadeó otra vez. Por un instante todo quedó a oscuras, y cuando la luz volvió, las paredes estaban cubiertas de diminutas manchas carmesí, como salpicaduras microscópicas de sangre. Rojo o azul, insistió, ahora con un dejo de impaciencia. Comprendí que mi tiempo se agotaba. Entonces recordé otro rumor. Algunos decían que si arrojabas una prenda al suelo, el espíritu se distraería lo suficiente para que pudieras escapar. Sin fe, pero con desesperación, solté mi chaleco sobre las losas, abrí la puerta, di un empujón y corrí. Lo que vi afuera hizo que mis piernas flanquearan. El pasillo ya no era el corredor gris de la escuela, se había transformado en un tubo interminable de baldosas negras, sin puertas ni ventanas,
apenas iluminando por un destello escarlata intermitente, y al fondo una figura envuelta en una caja roja ondeaba lentamente como si el pasadizo respirara a su ritmo. ¿Rojo o azul?, retumbó la pregunta. Multiplicaba en ecos que chocaban contra cada pared invisible. Seguí corriendo con la garganta ardiendo. El pasillo parecía enterrirse más cuando más avanzaba. Las luces se apagaban tras de mí una a una, dejando una negrura pegajosa que devoraba cada metro. Un latido, dos, tres. El estruendo de mis pasos se confundía con un rumor de seda rasgada detrás de mí. Papel rojo o azul, tronó la voz, yo desprevista de cualquier dulzura. Lloré, grité, la única opción que mi mente colapsaba pudo formular: ninguno, déjame en paz. El eco murió, y por un momento pensé que le había engañado al espíritu. Entonces el suelo bajo mis pies se dio como si fuera agra ennegrecida, un vendajal gélido que envolvió los tobillos y me tiró hacia abajo. Era la penumbra que se abría, descubrí ojos inmemorables, flotando como luciérnagas muertas, y un mar de manos pálidas que se extendían para recibirme. Mientras caía, la capa roja se desmaterializó sobre mí. No logré ver su rostro, solo sentí sus dedos de hielo posarse sobre mi frente con un gesto casi maternal. Lo has elegido, susurró, tu color es la oscuridad. Y me arrastró con él, allí donde no existe el tiempo ni la luz, donde cada aliento se congela con un grito sin sonido. Desde entonces, en los baños vacíos, el zumbido del fluorescente lleva mi advertencia a quienes se atreven a entrar solos. Hagas lo que hagas, jamás respondas a la voz que pregunta papel rojo o azul, porque la única salida termina en las tinieblas. Dicen que las casas viejas guardan secretos en sus grietas y los diminutos que se abren como bocas calladas. Yo viví en una de esas casas, un bloque de madera oscuro en el distrito de Súmida, herencia de mi abuela. Cada listón crujía al menor paso y las paredes mostraban fisuras finas como venas bajo piel envejecida, solo que desde hace un mes las grietas parecen palpitar. Un día llegué tarde del trabajo. Aquella noche afuera llovía y la lluvia golpeaba muy fuerte los tejados. Dentro, la penumbra olía a polvo y a soya rancia. Dejé el paraguas, colgué mi abrigo y fui directo a mi cocina. Ahí lo escuché por primera vez, un susurro infantil que salía de la pared. ¿Juegas conmigo? El sonido era apenas un soplo, pero suficiente para cortar el aire a cualquiera. Encendí la luz de golpe. Un fluorescente parpadeo, revelando el mosaico desconchado. Nada, pensé que era mi fatiga la que me hacía escuchar esas cosas. Al día siguiente ocurrió de nuevo, pero esta vez era en el pasillo que daba directo a mi habitación. Un murmullo, como aliento atravesando cristales rotos. Ven, juega conmigo. Seguí el sonido hasta una grieta ancha en la pared de cedro. Dentro había oscuridad absoluta, imposible para que una hendidura tan fina. Entonces me aproximé y sentí un aire extraño, frío, que olía a tierra recién removida. ¿Dónde te escondes?, bromeé, intentando espantar el temor. La grieta pareció abrirse 1 milímetro más y mostrar destellos de algo al otro lado. No era la madera interna, sino el espacio profundo, vibrante como un cielo nocturno teñido de azul violeta. Ese mismo sueño se repite cada noche. La niña reía, cotoreaba tras las paredes y yo la seguía por corredores interminables donde no había lámparas ni suelo, solo tablones flotando en la nada. Despertaba sudando, con astillas clavadas en las manos que no estaban ahí la noche anterior. Resulta que un sábado al amanecer decidí salir a sellar la principal grieta con masilla. Mientras empujaba la pasta blanca, la hendidura parecía resistirse, rechazando la mezcla.
se vaciaba como si algo lo absorbiera desde adentro. De pronto, dentro del hueco se abrió un par de ojos grandes, líquidos, que reflejaban luz que no existía en la cocina. Decidí retroceder, pero entonces ocurrió algo que me dejó en shock. El yeso circundante se fragmentó como máscara y la grieta se expandió, revelando un pasillo angosto que se internaba en la pared. Ahí la niña apareció en un lumbar, vestida de kimono infantil, trama de boinas marchitas. Su piel era blanca, casi translúcida, y su sonrisa era demasiado ancha. Te encontré, canturrió, mientras te toca contar. Su mano asomó del hueco, una mano huesuda y cubierta de polvo. Sentí un tirón interno, un impulso que me invita a tomarla y dejarlo todo atrás. Me resistí temblando. No puedo jugar ahora, susurré. Su rostro se ensombreció, no con rabia, sino con una tristeza antigua. Entonces me quedaré solo otra vez, me dijo. El pasillo detrás de ella se agitó. Vi sombras que se ocultaban, cuerpos diminutos pegados a las superficies conteniendo su aliento. Eran otros jugadores. Comprendí que nunca habían vuelto. La niña volvió a sonreír, pero esta vez ya no tenía dientes, y con ella llevaba consigo una mueca vacía que se ensanchó hasta las sienes. Solo una ronda, prometo, dijo. Bien, cuenta hasta 10. En ese momento me cubrí los ojos con las manos, invadido por el vértigo extraño. Comencé a contar, esperando que al abrirlo todo desapareciera. Fue un grave error el que cometí. Empecé a contar 1 y sentí como el aire se volvió metálico. 2. La madera crujió como desesperándose. 3. Sentí todo el peso de la casa pendía sobre mi espalda, y así sucesivamente hasta que llegué a 9. Y fue cuando sentí que la temperatura cayó en picada. 10, dije. Abrí los ojos, pero ya no estaba en mi cocina, ni siquiera estaba en mi casa. Frente a mí se extendía un campo interminable de paredes, miles de paneles flotantes, formando un laberinto suspendido sobre un abismo azul y oscuro. Entre los tablones corrían risas lejanas, ecos de niños escondidos detrás de rendijas que se abrían y se cerraban como espasmos de luz. En ese momento, la niña apareció a tan solo unos metros de mí, dándome la espalda. Te toca buscarme, cantó, mientras se zambullía en una grieta que se selló como un párpado. Quise gritar, pero el sonido se perdió en el vacío. Detrás de mí, las paredes vibraron y nuevas hendiduras se abrieron, revelando manos pequeñas que golpeaban, implorando salir y gritando con voces de niños. Comprendí que la otra dimensión era este laberinto sin suelo ni cielo, el universo hecho de fisuras y escondites, donde los jugadores buscan eternamente y nadie gana. Ahora camino sin descanso. A veces, cuando creo ver la grieta correcta, escucho voces de mi antigua cocina, reparadores que sellan fracturas, nuevos inquilinos que se quejan del crujido nocturno. Los observo desde aquí, tan lejos y a la vez tan cerca, esperando que alguno acepte jugar para que al fin alguien me encuentre y yo pueda dejar de contar. Pero el juego de un canoco, Noana, nunca termina. Ella siempre necesita más jugadores. Y ten cuidado si alguna vez oyes una vocecita que te invita a las escondidas a jugar desde la pared. Recuerda, aceptar solo significa perderte entre las grietas donde el tiempo no existe, buscando para siempre un lugar que ya no es tuyo. Nunca me gustó esa casa de campo, pero a él le encantaba. Decía que ahí, entre los árboles torcidos y el viento que parecía hablar, uno podía escuchar los susurros del mundo viejo.
A mí solo me daba frío estar en ese lugar. Cuando murió no quise volver, pero no sé, algo me llevó de regreso allí. Supongo que es esa necesidad tonta de quedarse cerca de los fantasmas. Esa tarde me senté frente a la chimenea con la vieja manta que me había regalado. Ya olía a polvo y a olvido. Y lo esperé. Afuera, los árboles se mecían como si quisieran arrancar las raíces. Adentro, solo había silencio, de ese que pesa en los huesos. Recordé la última noche juntos, los dos allí, en ese mismo rincón, hablando de tonterías, riendo como si el mundo no pudiera ni tocarnos. Me dolió, me dolió como cuando uno se da cuenta de que el olvido, el sonido exacto de una voz. De pronto las velas se apagaron, sin viento, sin razón alguna. Todo se puso más oscuro, más espeso. Pensé que era mi cabeza, que ya empezaba a jugarme malas pasadas, pero no. Juro que vi algo, una sombra que cruzó la sala, como si fuera flotando. No grité, ni siquiera me moví. Algo en mí, algo en mí, y que ya sabía, me dijo que era mejor quedarse quieto. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Lo supe antes de verla. Había algo allí. Caminé hacia la habitación como quien camina hacia una despedida. Y entonces lo sentí. El olor era su olor. A maderas viejas, a esa colina barata que siempre usaba. Sobre su cama encontré la carta que me dejó, la que nunca me animé a leerla entera. La abrí temblando, solo decía: siempre te encontraré hasta el final del sendero. Entonces lo vi. No era él, no exactamente. Era como una sombra, como una triste conforma. No tenía ni cara, ni ojos, ni sonrisa, pero era él. Era todo el amor, todo el dolor, todo lo que puede decirse. Me acerqué, quise tocarlo como si pudiera de alguna forma traerlo de vuelta. Cuando estiré la mano, el frío me atravesó. Son de esos fríos que no vienen del invierno, sino de adentro, de una alma. No sé cuánto tiempo pasé allí, arrodillado frente a la nada. Solo sé que, cuando levanté la vista, ya no había nadie. Solo esa maldita sensación de haber perdido otra vez a alguien. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero a veces creo que el tiempo solo nos enseña a vivir y a convivir con las ausencias. Yo sigo volviendo a aquella casa, no para buscarla, no, sino para escuchar sus susurros, esos que me dicen que en algún rincón del mundo, aunque sea en otra forma, todavía él me está esperando.